Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta webinar organizada por Laboratorio Deutsche Pharma a través de la marca Sangor y de la cual vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es el cáncer de piel. Pero el cáncer de piel como enfermedad laboral, ¿ya? La cual es una enfermedad muy silenciosa. Nosotros en nuestros lugares de trabajo, ¿sabemos cuál es el real impacto del cáncer de piel en la salud de nuestros trabajadores? ¿Estamos gestionando correctamente el riesgo por exposición a radiación ultravioleta en nuestros lugares de trabajo? Esta y muchas otras preguntas más las va a poder responder la doctora Gabriela Moreno, quien es médico del trabajo y además es salubrista y es directora del laboratorio Deutsche Pharma, directora médico. Los dejo a continuación con su presentación y todas las dudas que tengan a medida de que la doctora vaya realizando su capacitación, ustedes van escribiendo las preguntas en el chat y así al finalizar la capacitación vamos a poder responderlas una a una. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Entonces yo tengo que ahora compartir mi pantalla. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, buenos días a todos. Muchas veces hemos estado juntos y hoy día vamos a ver una parte muy específica de las consecuencias que tiene la exposición crónica, ya sea permanente o intermitente a la radiación ultravioleta. Entonces vamos a ver cáncer de piel, que en el fondo es una enfermedad profesional silenciosa porque no aparece de la mañana a la noche, sino que va apareciendo a través del tiempo. Vamos a ver más o menos algunos conceptos sobre la radiación que ya los conocemos, la institucionalidad vigente, el daño, y nos vamos a remitir a lo que es el cáncer espinocelular y el cáncer vasocelular, y desde ahí vamos a ver cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los criterios que en el país existen para poder calificar un cáncer de piel como enfermedad profesional o como enfermedad común. Recordemos que en el tema de la medicina del trabajo, un médico del trabajo, ¿qué es lo que hace? Tiene que hacer 3 diagnósticos frente a una lesión del paciente. Lo primero, el diagnóstico clínico. Esto es una dermatitis de contacto, esto es una queratosis actínica, este es un cáncer vasocelular o espinocelular. Segundo, tiene que ver el diagnóstico epidemiológico. Las personas que están expuestas laboralmente en ese tipo de faena, ¿tienen como agente de riesgo la radiación ultravioleta o no? Y si acaso hay más riesgo en ese grupo poblacional que en la población que no está expuesta laboralmente, uno puede decir si hay una correlación entre la exposición laboral y la lesión de la piel que se produce. Y por último, uno tiene que hacer el diagnóstico legal, porque frente a ese cáncer, recuérdense que la ley dice, primero usted califíquelo como enfermedad común o enfermedad profesional. Segundo, si lo calificó como enfermedad profesional, proceda a seguir todos los pasos que la Superintendencia de Seguridad Social Suceso ha definido en sus protocolos. Tercero, dele las prestaciones médicas, dele las prestaciones económicas que correspondan en caso de que el caso sea laboral. Entonces, recordemos así, muy a grosso modo, voy a poner aquí mi puntero para que se vea un poquito mejor acá. Ya, recordemos que nosotros tenemos el presidente de la República con muchos ministerios, y para efectos de salud y de cáncer, ¿cuáles son importantes? El Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. Entonces recuerde que el Ministerio de Salud administra toda la red de salud, ya sea pública, y también supervisa la red de salud privada a través de las prestaciones privadas o como ISAPRE. Y por último, el Ministerio de Trabajo, recuérdense que aquí están todas las prestaciones de la ley, donde todas las patologías laborales se van a ir por este carril.
Recordemos que el cáncer de piel yo lo puedo calificar como enfermedad común, donde el seguro, digamos, está dado por el empleado que financia su propia salud, ya sea en FONASA o ya sea en ISAPRES o seguros privados, y acuérdense que si es salud laboral, es el empleador el que paga la cotización, no es el empleado, y en este caso son los organismos administradores de la ley los que dan las prestaciones. Sigamos. Entonces, estamos hablando de este riesgo, el riesgo radiación ultravioleta. Acuérdense que tenemos ultravioleta C, B y A. Ultravioleta C, menos de 280 nanómetros, queda arriba en la estratosfera, no llega a la Tierra. Ultravioleta B, burning de quemadura, entre 280 y 315 o 320 nanómetros, y ultravioleta A entre 320 y 400. ¿Qué importa de esto? Importa que mientras más cortes la longitud de onda es del fotón que viene proveniente del Sol, antes interactúa con la materia y hace mucho daño. Muchas veces hemos conversado la fórmula de Einstein, que habla que la energía que trae un fotón es igual a el cociente que resulta de dividir la velocidad de la luz por la constante de Planck dividido por la longitud de onda. Entonces, como es inversamente proporcional, mientras más corta es la longitud de onda, por ejemplo, VB, tiene una longitud de onda mucho más corta que VA, más energía trae el fotón. Entonces, el primer concepto para todos, recuerden, ¿todos los fotones que provienen del Sol son iguales? La respuesta es no. Los fotones tienen distinto nivel de energía y depende de la longitud de onda. Sigamos. ¿Cuál es el problema entonces? El problema está en nuestras costumbres como seres humanos, en que hemos estado contaminando nuestro planeta y desde nuestro planeta nosotros estamos eliminando a las capas superiores de la atmósfera los halógenos, el cloro, el bromo, el flúor, por décadas. Y eso ha significado que hemos ido disminuyendo el grosor de la capa de ozono. La capa de ozono está aquí arriba, en la estratosfera, y si yo la junto toda la capa de ozono en una capita que rodeara todo el planeta, tendría una capa entre 3 y 5 milímetros. Y nosotros hemos ido disminuyendo. ¿Cómo se mide el grosor de la capa de ozono? Se mide en unidades Dobson, están puestos aquí arriba, en unidades Dobson. 1 milímetro de esta capita entonces equivaldría a 100 unidades Dobson. Normalmente debiéramos tener 500, 600 unidades Dobson, 300 unidades Dobson, dependiendo de la estación del año y la latitud. Pero ya empezando ahora en la primavera antártica, por ejemplo, ya empezamos a tener disminución. Y fíjense bien, esta imagen es del 29 de diciembre, la saqué anoche, es la última que está dada por el satélite, que tiene un sistema que se llama TOMS que está rodeando la Tierra, y esta es la imagen. Si ustedes se fijan aquí abajo en el hemisferio sur, nosotros tenemos mucho menos grosor de la capa de ozono, si uno compara aquí con los 300 y 400 nanómetros que están, perdón, unidades Dobson que están más arriba. Entonces, el otro concepto, el grosor de la capa de ozono, ¿es uniforme en el planeta? La respuesta es no. Hay zonas del planeta que tienen más grosor de la capa de ozono y zonas del planeta que tienen mayor adelgazamiento de su capa. Eso significa que nos está llegando más radiación ultravioleta. Por eso la normativa en Chile parte por la ley esta de medio ambiente, la ley 20.096, que se refiere a las estrategias que tenemos que hacer para controlar aquellas sustancias que disminuyen la capa de ozono. Y eso es una ley de medio ambiente que habla de la importación, de la exportación, de la producción, etcétera. Pero tiene dos artículos, el artículo 18 y el 19, que dice que los empleadores deberán proteger la vida y la salud de los trabajadores cuando estén expuestos a radiación ultravioleta. Y en ese minuto, ¿qué es lo que sucede? Que se conecta con la ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, a través de esos artículos. ¿Y cómo se operativiza? A través del decreto 594, donde en el capítulo 7 está descrita el agente de riesgo radiación ultravioleta de origen solar. Y para poder aplicarlo en la empresa, hacer las gestiones
de la prevención por radiación ultravioleta en los trabajadores, está la guía del Ministerio de Salud, que dice claramente cómo mide el riesgo, qué es lo que tiene que hacer, etc. Y por último, la Superintendencia de Seguridad Social dictó ya el 2018 los protocolos de calificación laboral de las patologías dermatológicas, donde acepta como laboral el cáncer de piel espinocelular y el cáncer de piel vasocelular. Ya vimos rápidamente el tema esta de la normativa, muy importante para todos ustedes, bájenlos de la web, muy importante esta normativa porque aquí la guía técnica le da las orientaciones para evaluar el riesgo, le dice cuáles son las medidas de controles ingenieriles y administrativas y habla sobre el sistema de capacitación y los elementos de protección personal que deben estar presentes para proteger a los trabajadores. Define también qué es un trabajador expuesto. Y un trabajador expuesto es aquella persona que ejecuta labores sometidas a la radiación solar directa en días comprendidos entre septiembre y marzo, primero septiembre y marzo, o sea, sería primavera y verano, entre las 10 y las 17 horas. Y también aquellos que desempeñan sus funciones habituales bajo la radiación solar directa en la zona donde hay un índice superior a 6 en cualquier época del año, o sea, ya no se cuenta que sea en primavera y verano. ¿Y qué sucede? Que de La Serena hacia arriba siempre tenemos 6, por lo tanto, todos los trabajadores desde La Serena hacia arriba se tienen que, se consideran trabajadores expuestos porque siempre hay sobre 6 durante invierno y verano. También habla de las medidas de protección personal esta ley y habla muy importante del tema de barreras, de usar gorro, de usar lentes que filtren radiación ultravioleta. Recuérdense que los lentes de seguridad sí filtran. Además, una ropa de manga larga y habla sobre los fotoprotectores. Y los fotoprotectores habla que tiene que ser mínimo FPS 30 para protección de ultravioleta B. Y sí, en todas estas faenas, que ya sean temporeros, que trabajen en la agricultura, que trabajen en la pesca, en el norte de Chile, etcétera, tiene que ser 50 más. Por lo tanto, yo les recomiendo, siempre usen 50 más, porque con eso protegen a todos los trabajadores. Habiendo visto rápidamente esto, veamos cómo se gestiona el riesgo. Recuerden que ustedes son los encargados de gestionar el riesgo. Primero tienen que identificarlo. ¿Existe radiación solar con exposición a radiación ultravioleta en mi trabajo? Sí, sí o no. Segundo, tengo que medirlo. ¿Cómo mido el riesgo? ¿Cuánto tengo? ¿Tengo poco? ¿Tengo alto? ¿Tengo mediano? Tercero, tengo que implementar un programa para poder gestionar. Cuarto, tengo que evaluar el impacto de esa gestión, porque no saco nada con tener un programa y ni siquiera sé si está haciendo o no está haciendo efecto. Y quinto, yo tengo que introducirlas mejor y con eso entro al circuito continuo de mejora de la calidad de nuestras acciones. Veamos al respecto del riesgo según los tipos de trabajo. Tenemos más o menos, calculamos así en Chile, que más o menos un 30% pudieran corresponder a la definición de trabajador expuesto directo. Y eso ya nos da una idea que tenemos por lo menos 2.500.000 trabajadores con exposición a este riesgo. ¿Y en qué rubros? Bueno, en la minería, en la agricultura y silvicultura, en la pesca, en la construcción, en transporte y servicios, etc. Veamos también, estamos hablando, acuérdense del riesgo y la magnitud del riesgo. Es mediano, bajo o alto. Pero veamos qué pasa. Veamos las mujeres y los varones. ¿Cuál es la incidencia de cáncer según localización y género? Fíjense que los varones, el cáncer de la piel, el no melanoma, ya vamos a hablar, no son todos los cánceres de piel, solo el no melanoma es la tercera causa de cáncer en los varones, después de próstata y estómago, y en las mujeres es la segunda causa de cáncer, después del mama. Entonces, mama y piel no melanoma. Sigamos. Por latitud y por género, fíjense bien aquí, nosotros tenemos mujeres y aquí tenemos los varones y tenemos las distintas latitudes, mientras más al norte, más cerca del Ecuador, yo tengo más riesgo. Aquí tenemos, por ejemplo, las mujeres, me voy a poner los lentes para ver mejor acá, las mujeres en el país tienen una tasa de incidencia de cáncer
no melanoma. Estamos sacando los melanomas de 19,2 por 100.000. En cambio, en Arica, como está más al norte, es de 52. Fíjense bien, el promedio del país es 19, en Arica es 52. Y en los varones el promedio es 25 y en Arica es casi 70. Entonces, mientras si eres varón y más al norte, con mayor razón tiene más riesgo. Y veamos ahora según la edad. Recuérdense que el cáncer de piel es una enfermedad silenciosa, no duele cuando más pica, pero empieza ya uno a acumular el daño a través de la vida. Ya, ok, el daño a través de la vida. ¿Y qué pasa? Que más o menos desde los 35, 40 años, yo ya empiezo a tener los primeros signos. Y si ustedes miran más o menos a la edad de los 60, 70, 80 años, sí aparecen las lesiones. Entonces, este es el otro concepto para ustedes. Uno, así es como con la hipoacusia neurosensorial laboral. Uno no entra al turno escuchando trinar a los pájaros y sale del turno sordo como una tapia. Para nada. La hipoacusia se va dando a través del tiempo por un daño crónico. Acá es exactamente lo mismo. El cáncer de piel yo lo voy teniendo a través del tiempo por la exposición crónica sin protección. Y mi patología se va a expresar más tarde, cuando yo tenga más edad. Incluso puedo ni siquiera estar en esa empresa trabajando, puedo haberme incluso jubilado, pero no va a aparecer inmediatamente. Ahora, sigamos. Veamos ahora ambientalmente de qué depende la cantidad de radiación que yo voy a recibir. Pues depende de muchos factores. Primero que nada, de la hora del día. Y este es otro mensaje para ustedes que hacen su sistema de gestión. Eviten la exposición innecesaria en las horas de mayor radiación ultravioleta. Si nosotros estamos aquí como personas y estamos justo en el cenit a las 12 del día, 1 del día, en que el sol está justo encima mío, yo tengo mucho más radiación que si yo me expongo en la mañana. Si fijan acá, en que el sol viene oblicuo a los fotones, entonces atraviesan una mayor capa de la atmósfera y pueden ser filtrados, y lo mismo en la tarde, tipo 6 de la tarde, ya es oblicuo el trayecto que los fotones recorren, por lo tanto yo recibo menos energía. Entonces, primer consejo, evitar la exposición innecesaria. Si soy profesor de educación física, no haga la clase a las 12 del día o 1 de la tarde. Hágala temprano, a las 10 de la mañana, o hágala más tarde, después de las 4 de la tarde. Si puedo correr la hora de la cosecha, también, dependiendo del tipo de faena. Por eso hay un sistema de gestión. ¿De qué otra cosa más depende? Depende, fíjense, de la latitud. Mientras más al norte de Chile, estamos más cerca de la línea del Ecuador, por lo tanto tenemos más radiación ultravioleta. Y depende de algo que se llama albedo, que albedo es la reflectancia del suelo. ¿Y por qué les digo esto? Porque uno recibe la radiación directa, pero además recibe la radiación por la reflectancia. Entonces aquí ya tenemos otra medida de prevención o de mitigación. Yo podría, en la medida que se pueda, y la faena lo puede hacer, tener superficies, por ejemplo, más oscuras para que no haya tanta reflectancia. En el norte de Chile hay mucha reflectancia por la arena, por la nieve, etcétera. Aquí tenemos gente que trabaja en aeropuertos, tiene una gran reflectancia del suelo también, pero no es lo mismo que ser un jardinero. Un jardinero es color verde, tiene menos reflectancia, por lo tanto se le agrega menos cantidad de radiación ultravioleta. Si uno es pescador o es marino, más o menos refleja un 10 o un 20%. Ahora, si hay hielo, puede reflejar hasta un 90%. Bueno, depende también de la altitud. Mientras más altitud, más metros sobre el nivel del mar, por cada 1 kilómetro de ascenso que yo tengo en la montaña, yo aumento un 10% la cantidad de radiación ultravioleta. Entonces, trabajadores que están en el norte y que trabajan en altitud geográfica, muy importante saber que tienen más radiación, de todas maneras. Ya expliqué la hora del día y la estación del año. Tenemos más en el verano que en el invierno, y también de la nubosidad. Si estoy cerrado con nubes, disminuye, pero eso no quiere decir que no me tengo que fotoproteger, solo que disminuye.
Pero si tengo estas nubes bonitas como tiene Valdivia, por ejemplo, los ríos que tienen estas nubes que se llaman altos cúmulos, que son redondas, hermosas, y que van dejando pasar la radiación solar entre medio, eso aumenta la cantidad de radiación ultravioleta que se recibe. Entonces también depende del tipo de nubes. Ahora, estamos rehablando sobre el riesgo, porque estamos hablando de la gestión de un riesgo para evitar el cáncer de piel. Ya vamos a llegar al cáncer. ¿Cómo mido el riesgo? Bueno, la normativa dice que el riesgo uno lo mide a través del índice UV, el índice ultravioleta. Y el índice UV ustedes lo van a ver siempre, todos los días, lo van a encontrar en la web. La ley dice que hay que mostrarlo en el TV Tiempo, ustedes siempre van a ver en el informe del tiempo que le aparece el índice UV y asociado a colores. Es una medida muy sencilla que está en una escala de 1 a 11 o más, porque en Putre hemos medido hasta 20 de índice UV, y que la gracia que tiene es que está asociada a colores. Entonces, cuando yo tengo morado, que es 11 y más, es porque es extremo, pero es muy dañina. Cuando ya tengo color rojo anaranjado es de 8 a 10, y color así más amarillo es el naranja, 6 a 7, que sería alto todavía, y moderados entre 3 y 5. Y miren lo que pasa. Fíjense bien aquí, esto lo saqué hoy, o sea, hoy en la madrugada hoy día, porque esto es lo que tenemos, no, lo saqué del 1 de diciembre, perdón, ayer. Entonces, fíjense bien, ustedes van a ver que aquí tenemos todo el país, aquí está la dirección de ustedes, donde ven el índice UV de sus regiones, y fíjense bien, todas estas regiones, desde Arica hasta Ñuble, tenían un índice UV extremo, color morado. Y el resto de las regiones metropolitanas, Coquimbo, Valparaíso, los ríos y los lagos, fíjense, hacia Osorno para allá, muy alto, índice UV 8 a 10. Y riesgo alto la Araucanía, Valdivia y Magallanes en este minuto. Y en el moderado solamente los lagos, pero ya iba a subir. Luego iba a subir para mañana los lagos pasan alto y Aysén que tiene 5. Entonces hoy día, fíjense, estamos recién a principios de noviembre, de diciembre, nos queda diciembre, nos queda enero, febrero, marzo, y tenemos casi todo el país con riesgo alto, muy alto, y muchas zonas con riesgo extremo. Entonces quiero explicarles que esto significa que la protección debe ser siempre, todos los días. Sigamos. El daño, ya vimos el riesgo de que depende la cantidad de radiación que vamos a recibir. ¿Y qué daños produce? Hemos visto muchas veces esto, que produce daños agudos y daños crónicos, pero ahora nos vamos a focalizar en el daño crónico que se llama cáncer de piel. Como daños agudos, recuerden que produce las quemaduras, que produce aumento del riesgo de tener infecciones, y como daños crónicos, el cáncer, el fotoenvejecimiento y las cataratas en los ojos. Pero vamos a hablar de cáncer, porque esto es lo que nos convoca hoy. Tenemos cáncer vasocelular, cáncer espinocelular. Estos dos se llaman cáncer no melanoma. Y acá tenemos el cáncer melanoma, que se separa porque tiene una forma de comportarse diferente. El melanoma es un cáncer que es muy agresivo, que da metástasis rápidamente y mata, si uno no lo descubre a tiempo y no lo trata a tiempo. En cambio, y tiene un gran componente genético, no se reconoce como enfermedad profesional por la suceso. En cambio, el cáncer vasocelular y el espinocelular sí se reconocen como cáncer no melanomas, que pueden ser enfermedades profesionales. Entonces vamos a ver las diferencias entre estos dos. Vámonos por partes. Sigamos acá. Miren. Póngame atención, siempre hemos visto esta diapositiva, pero a mí me interesa, para los que no la conocen y para los que la conocen, que lo recordemos, que entendamos cuál es el mecanismo. Recuérdense que nosotros tenemos células, son todas nuestras células que tienen una pared celular, y adentro tenemos todos los organelos, el citoplasma, las mitocondrias, etcétera, y adentro tenemos el núcleo, y adentro del núcleo está nuestro código genético. Aquí lo ven. Y este código genético es el ADN, que son dos hebras iguales que están unidas por unas bases químicas, por unas bases. Entonces, vamos a ver primero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando la radiación ultravioleta incide en nuestra piel, ese fotón que viene con alta energía? Dos mecanismos. El primer mecanismo es que al incidir empieza a generar
unas sustancias químicas, unos componentes que se llaman radicales libres. En el fondo, se producen moléculas de oxígeno que pierden un electrón, por eso se llama oxidación, se llama estrés oxidativo, cuando el oxígeno pierde un electrón, se oxidó, y queda una molécula que perdió un electrón y que es inestable eléctricamente, y no puede vagar por nuestro organismo, así que como este oxígeno que estamos respirando y que va circulando por nuestra sangre y se entrega a la célula para que produzca su energía, cuando tengo este oxígeno que le falta el electrón, o sea que se oxidó, no puede circular, entonces va a buscar donde sea el electrón que le falta, y donde llega a las células de nuestra piel, y en nuestra piel nosotros tenemos lípidos en nuestras células y le saca electrones, y ese es el mecanismo de generar radicales libres. Y los radicales libres o especies reactivas de oxígeno, la van a ver también puesto. ¿Qué hacen? Dañan nuestras células, las destruyen, y con eso nosotros nos envejecemos. Entonces, el fotoenvejecimiento está dado por la producción de estos radicales libres, porque el fotón hace que esta molécula pierda un electrón. Pero además estos radicales libres igual pueden ir a dañar nuestro ADN. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo, que el fotón puede dañar directamente al ADN, directo, o lo puede dañar a través de los radicales libres que hablamos recién. Entonces, ¿qué le hace? Fíjense bien, aquí tengo un ADN normal y aquí tengo todas estas bases de timinas. Acuérdense cuando hablábamos en la educación médica, en biología, en la educación media, timina, citosina, guanina, adenosina. Bueno, les aparece como lejano, pero créanme que existen ahí. ¿Y qué pasa? El fotón puede ir y dañar. Fíjense bien aquí en la mano derecha cómo está dañando, y me rompió estas bases. Ahí me dejó una timina con una timina junto. Eso no es normal, eso está malo. Entonces se produce lo que se llama un dímero, un dímero de timina. No hay que aprenderse el nombre, pero para que lo sepan, químicamente está puesto así. Pero tenemos un sistema de control de calidad tan maravilloso en nuestro cuerpo, que en el minuto en que esto se produce, inmediatamente se da una alerta de falla en la calidad, y se produce en las células una enzima que se llama endonucleasa. Endo porque está adentro, núcleo adentro del núcleo, y asa porque es el sufijo de todas las enzimas. Y esta endonucleasa lo que hace es cortar este pedacito. Esto que está malo lo corta. Entonces fíjense bien aquí, corta el pedazo. Esto es un esquema. Inmediatamente se produce una enzima que se llama polimerasa, que copia la otra hebra exactamente igual, como un monómero a polímero. ¿Se fijan? La copia. Y después viene una que se llama ligasa, que pega todos estos pedacitos que fueron copiados. Este es el sistema natural de reparación del ADN que nosotros tenemos. Entonces, para defendernos por el daño de la radiación ultravioleta, dos de los mecanismos son: tenemos sistemas antioxidantes que van a atrapar estos radicales libres que producimos nosotros en nuestro cuerpo, y ustedes como expertos de prevención pueden aportarle en la alimentación a los trabajadores frutas y verduras, porque son ricas en antioxidantes, vitamina A, vitamina C, zinc, selenio, manganeso, vitamina E, etc. Bueno, y acá nosotros, acá en el ADN, cuando se daña, bueno, nosotros hay sustancias también que van a reparar el ADN, y, por ejemplo, el extracto de té verde ayuda a estimular la función del sistema natural de reparación del ADN. Ahora, ¿cómo sé yo que esto sucede? Bueno, aquí abajo le estoy mostrando los dímeros que se producen. Ya hay dos formas químicas que yo puedo ver, que se llaman CPD y 6,4 fotoproductos. ¿Por qué se los muestro? Solamente para que sepan que uno puede medir la efectividad de un fotoprotector viendo cuando yo pongo una piel sin protección y una piel con protección. Yo puedo medir cuántos CPD se producen y cuántos 6,4 fotoproductos se producen y cuántos se evitan producirse. Entonces vámonos para adelante porque vamos a hablar de cáncer. Entonces, hemos hablado, ahora metamos a cáncer. Hemos hablado que todos estamos compuestos de células. Dijimos que tenemos pared celular y que tenemos un núcleo adentro. Y cuando yo abro el núcleo, saco mi código genético. Cuando hablo de cáncer, estoy hablando de eso. El cáncer es una enfermedad de los genes. Cualquier cáncer, ya sea un sarcoma, un linfoma, un cáncer de piel, un cáncer gástrico, un cáncer de próstata,
cualquier cáncer. El cáncer es una enfermedad de los genes. ¿Por qué? Porque las células normales que todos tenemos nacen, funcionan, se reparan, como ya hemos dicho, mueren y se renuevan con otras células. Pero cuando yo tengo un daño por una sustancia cancerígena, como sería la radiación ultravioleta, que está catalogada como los principales cancerígenos a los trabajadores expuestos, estas células quedan anormales. Y aquí tienen, acá abajo en este esquema, una célula anormal no se alcanza a reparar ni se alcanza a destruir, y empieza a producir muchas células anormales, van invadiendo el lugar, después se invaden hacia los lados, después generan unos propios vasos sanguíneos y hacen metástasis y se van distribuyendo este tumor por todo el cuerpo. Entonces, el cáncer es una enfermedad de los genes. ¿Cómo puedo verlo? Me voy por atrás otro poquitito, para que no se me olvide. Aquí está puesto solamente un resumen. Cuando hay una célula cancerosa, es tan inteligente, que sola se empieza a reproducir, que nadie la puede destruir, que se hace inmortal. Por eso uno no elimina el cáncer, las células son inmortales. Hay unas partes químicas dentro de los cromosomas aquí que se llaman telómeros, y eso, la célula cancerosa hace que estos telómeros nunca se agoten, por lo tanto nunca se destruye. Y además de eso empieza a generar, como les dije, vasos sanguíneos para nutrirse, porque como va creciendo necesita nutrientes, entonces hace toda una red de vasos sanguíneos para que le llegue su propia nutrición, y después a través de esos vasos sanguíneos se va uniendo y va diseminándose por todo el cuerpo. Entonces, la célula cancerosa es una célula inmortal. Y esa es la inteligencia que tiene esta célula cancerosa, y por eso la importancia de la prevención. Sigamos. Habiendo visto que es una enfermedad de los genes, ya les expliqué, la ultravioleta en el ADN, que aquí abajo está todo mi ADN, lo va a dañar indirectamente a través de radicales libres o directamente porque el fotón daña directo. Pero acuérdese también que hay otras razones por las cuales yo puedo hacer un cáncer de piel. Tabaco, contaminación ambiental, eso aumenta muchísimo la probabilidad de que yo tenga más riesgo de hacer cáncer de piel. Y aquí abajo le puse todas las formas químicas de cómo yo voy detectando el daño al ADN. ¿Y por qué? Es lo mismo que les dije antes. Yo puedo medir la eficacia de un fotoprotector para ver si produzco menos CPD o menos 6,4 fotoproductos, y con esto estoy demostrando que sí, que ayudo a prevenir el cáncer de piel. ¿Sigamos? Ahora, vamos acá, esto también lo hemos visto, recuérdense nuestra piel, está nuestra piel de la cara, nuestra piel del cuello, de los brazos, tiene 3 capas. La epidermis, que es de esta, fíjense esta línea morada como curvita, como ondas, de aquí para arriba, con varias capas. La dermis, que tiene aquí células, vasos sanguíneos, fibras de colágeno, de elastina, es la que nos hace envejecerla cuando se deteriora. Y por último, la hipodermis, que es toda esa grasita que nosotros no queremos tener en exceso. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de cáncer de piel vamos a hablar de epidermis, de la capa externa. Y aquí a la izquierda es un zoom de esta epidermis que tiene varias capas. La primera capa, que sería esta moradita que está acá, es la primera capa de los queratinocitos. Las células de la piel se llaman queratinocitos. Y la primera capa es la capa basal, porque es una capa. Y estas son las que se empiezan a dividir y a multiplicar, y estos queratinocitos son los que van cambiando de forma hasta que llegan a la capa más externa, que es la capa córnea, que es esta capa que tocamos aquí en nuestras manos, y van perdiendo su núcleo. Entonces, en la epidermis tenemos el estrato basal de las células basales, el estrato espinoso, que son estos mismos queratinocitos de la célula basal que van cambiando de forma y forman la capa espinosa. Después viene el estrato granuloso y después viene el estrato córneo. Entonces, el cáncer de las células basales, que están de la primera capa, de esta moradita que está aquí, aquí se los muestro, de la primera capa es el cáncer de la capa de las células basales. ¿Y cómo lo puedo llamar para que sea más corto? Un cáncer vasocelular. Entonces, ese es el cáncer vasocelular, el de las células basales. Luego viene el cáncer espinocelular. ¿Por qué? Porque es el cáncer que se origina en la capa de las células espinosas, en el estrato espinoso. Se llama cáncer espinocelular.
Estos dos se llaman cánceres no melanoma, que son de la capa basal y la capa espinosa. Fíjense bien en esto. Y esta célula que está aquí, que dice una M, es un melanocito. El melanocito está en la capa basal y cada más o menos 10 o 15 queratinocitos yo tengo una célula que se llama melanocito y que es como un pulpo así y que se va, fíjense bien las prolongaciones que va teniendo y se contacta como con 50 otras células. ¿Por qué? Porque este produce la melanina y la melanina sirve para cubrir el núcleo de las células y es la que da el bronceado. Este cáncer se llama cáncer melanoma porque viene del melanocito. Este es un cáncer melanoma y estos dos son los cánceres no melanoma. Este melanoma tiene características propias, como le dije, porque tiene una gran base genética también. Esos son los 3 cánceres de la piel. Sigamos. Veamos las lesiones crónicas. Lo primero, la lesión precancerosa es la queratosis actínica. Fíjense bien, sobre todo en la gente de piel más clara o en la gente que está peladita y que no usa su sombrero, así como los españoles que usan boina. Bueno, hay mucha gente que no usa sombrero y empieza a tener estas lesiones escamosas que van picando y se van rascando y esas se llaman queratosis actínica, queratosis de queratinocito, actínica porque viene de la radiación ultravioleta. Entonces, estas son lesiones que en un porcentaje son precancerosas. Un porcentaje de estas van a llegar a producir un cáncer de piel. ¿Y qué tipo de cáncer de piel? En general es el espinocelular. Entonces, muy importante cuando hay queratosis actínicas porque hay que tratarlas para evitar que esto progrese a un cáncer. En el tema de las lesiones precancerosas y la aparición del cáncer, nosotros, además de todo lo que les expliqué del sistema natural de reparación del ADN, tenemos un sistema de proteínas increíble. Y normalmente cuando una célula se reproduce de cualquier parte del cuerpo y falla, inmediatamente dice, hay un guardián del genoma, que es una proteína que se expresa en uno de los genes, que es la P53. Entonces, cuando hay una célula anormal, se activa la P53 y inmediatamente dice, oiga, ¿saben qué? Elimina esta célula porque está mala. Y así nosotros vamos eliminando y por la línea de producción de células vamos teniendo células normales. Pero cuando hay un cáncer por daño crónico, esta P53 no se activa. El 80% de los cánceres tienen una falla en la P53, o sea, el gen que expresa la proteína P53 no funciona, se inhibe, entonces perdemos el guardián del genoma. Por lo tanto, no hay nadie que dice, señores, esta célula está mala, procede a la destrucción, y empezamos a producir células anormales. Veamos para el cáncer espinocelular. Vimos las queratosis actínicas que pueden ser precursoras del cáncer. Ahora, una vez que tengamos el espinocelular, muy importante, vamos a hablar de espinocelular en relación al trabajo. Tenemos mucha bibliografía, que hay una bibliografía que está publicada recientemente y que habla que la exposición ocupacional a la radiación ultravioleta aumenta el riesgo de hacer cáncer espinocelular. Se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis de todas las publicaciones que se habían hecho hasta el minuto para analizar la relación entre la exposición laboral a la radiación ultravioleta y el riesgo de cáncer espinocelular. El resultado de esta revisión sistemática fue que el 89% de los estudios demostraron que quienes están expuestos al sol laboralmente tienen más riesgo de hacer un cáncer espinocelular cuando se comparan con personas que están expuestas al sol, pero que no están expuestas laboralmente. Entonces, que hay una evidencia epidemiológica. ¿Se acuerdan que la primera diapositiva fue diagnóstico, ¿no es cierto?, clínico, diagnóstico epidemiológico? La gente no expuesta tiene el mismo riesgo o menor o mayor que la gente expuesta. Bueno, la gente expuesta laboralmente tiene más riesgo. Otro tema es el tabaco. El tabaco también aumenta la probabilidad de hacer un cáncer espinocelular. Por eso, parte de la prevención de ustedes, luchar contra el tabaco para que la gente no fume en lo posible, alimentación adecuada para tener antioxidantes, protección siempre, invierno y verano. Veamos ahora, vimos el cáncer espinocelular, el cáncer vasocelular. ¿Se acuerdan que les dije que era de la capa basal, de la primera capa? Bueno, el vasocelular
es bastante invasivo y destructivo, pero ese no da tantas metástasis y también es muy lento. Por cada 1% que disminuya el grosor de la capa de ozono, yo tengo un 3% de aumento de la tasa de incidencia de cáncer vasocelular. Y el cáncer vasocelular se ha visto que se relaciona con la parte laboral cuando yo tengo exposiciones intermitentes intensas, o sea, cada cierto tiempo la persona está y se quema al sol o tiene gran exposición sin estar fotoprotegida, eso me aumenta el riesgo del cáncer vasocelular. En cambio, en el espinocelular es la exposición crónica mantenida. Eso muestran los estudios epidemiológicos. La mayoría de estos cánceres, fíjense bien, se están dando en general en la cara. ¿Por qué? Porque es la zona más expuesta. En cambio, el melanoma, ¿se acuerdan que les dije no se considera como una enfermedad personal? El melanoma se da en zonas expuestas y no expuestas también. Por eso no se relaciona con la exposición exclusiva a radiación ultravioleta de origen laboral. En cambio, sí, el vasocelular y el espinocelular se dan en zonas expuestas al sol. ¿Se da cuenta lo importante de la barrera? Ya. Habiendo visto las características globales del cáncer, espinocelular, exposición crónica mantenida, vasocelular, exposiciones intermitentes en general, el sistema de gestión del riesgo, recuerden, está en esta guía, este es un mini resumen que habla que tenemos que tener medidas ingenieriles como sería, por ejemplo, el sombraje, poner sombra, medidas administrativas, como sería cambie el horario de la faena en la medida en que se pueda. Recuerden que la guía dice que hay que tener un programa de capacitación de 1 hora semestral. Están nombrados todos los temas que hay que hablar sobre en esa hora y tiene que ser teórico práctico, y habla también de los elementos de protección personal. Muy importante, elementos de protección personal. Lo más importante, primero, evite la exposición innecesaria. Si hay que trabajar expuesto, trabajemos, pero evite la innecesaria. No almuerce al sol, póngase un quitasol. Si soy un jardinero y tengo que estar, eso le estoy diciendo porque nos pasó, que no, yo no puedo, doctora, porque yo tengo que estar aquí desmalezando y soy jardinero y tengo que estar en todo este parque. Entonces, ok, un tarrito con un quitasol adentro del tarrito, son livianos, son baratos los quitasoles, sus herramientas, y usted vaya con su tarrito, trabaje, desmalece y se va cambiando de lugar y siempre se va manteniendo a la sombra con un simple quitasol que lo va trasladando, dependiendo de la faena que sea. Lo otro importante es la barrera, manga larga, pantalón largo, gorro de ala ancha. Los chinos usaban estos gorros así, ¿se acuerdan? Así como los gorros chinos que los protegen, si eran bastante más sabios. En el campo se usa la chupalla con ala ancha y se usa el gorro de guaso también, que todos son con ala ancha. Nosotros de repente empezamos a copiar costumbres de otros países y empezamos a usar yuki, dejando fuera las orejas y el cuello. Entonces, gorro de ala ancha y ojalá con cubrecuello. Afortunadamente cada día estamos teniendo más conciencia y ustedes ven incluso hasta las personas que trabajan en la parte de los estacionamientos de autos usan sus cubrecuellos. Entonces, el sistema de gestión es completo. No se trata solamente de fotoprotección. Y ahora voy a meterme solamente el fotoprotector, algunas características nomás, porque como el fotoprotector es uno de los elementos muy importantes en la fotoprotección de las zonas expuestas, me interesa muchísimo que ustedes como expertos sepan leer las etiquetas. Los contenidos de un fotoprotector que tiene filtros, hay que conocer las características de los filtros y que tienen activos, que son otras sustancias que ayudan a tener un mejor desempeño al fotoprotector, están aquí en donde dice ingredientes y están en la etiqueta y se nombran con el código INCE, que es la nomenclatura internacional para las sustancias químicas, entonces, y de mayor a menor, por eso ustedes en general van a ver primero water, agua, porque el agua es lo que más hay, entonces de mayor a menor se van nombrando, pero ustedes, ¿qué es lo que me importa cuando elijan un fotoprotector? El que ustedes quieran, pero me interesa que conozcan qué filtros tiene, cuáles son las características que tiene este filtro y que conozcan qué activos tiene. Por ejemplo, tiene extracto de té verde que me ayuda a mejorar el sistema natural de reparación del ADN. ¿Tiene algún antioxidante, por ejemplo, vitamina E? ¿Sí o no? Hay muchos fotoprotectores.
No hay fotoprotectores malos, por favor, no hay fotoprotectores malos. Hay unos que son muchísimos mejores que otros. Y la labor de ustedes es conozcan los productos que ustedes van a adquirir, lean las etiquetas, conozcan las características de los filtros, conozcan los activos que tiene y conozcan los test. A los proveedores pídanle los test. ¿Qué test le han hecho para demostrar la eficacia de este fotoprotector? Y rápidamente, voy así, pero muy cortito, es cortarles. Fíjense bien que sea seguro y que ojalá no se absorba a través de la piel, porque lo voy a ocupar toda la vida, todos los días. Entonces no quiero que pase a la sangre. Fíjense bien que cubra muy bien todo el espectro de la UVB y de la UVA, que tenga antioxidantes, que tenga ojalá un test que me ayude a mostrar cuántos radicales libres es capaz de atravesar, de atrapar. Por ejemplo, cuando yo tengo esto que dice RCF del 96%, Radical Sun Protection Factor, quiere decir que de 100 radicales libres que se produjeron, 96 los atrapó y te quedan 4 nomás. Y nosotros tenemos un sistema natural antioxidante que somos capaces de neutralizarlo, además de la buena alimentación. Entonces, se fijan, hay que conocer la longitud de onda crítica, la fotoestabilidad, súper importante. Un fotoprotector tiene que ser fotostable. Cuando el fotón llega, capta la energía, o sea, la molécula del filtro capta la energía del fotón, la libera como calor y después tiene que recuperarse, porque si no se recupera, no es fotostable y me puede generar más radicales libres. Que sea resistente al agua, si es hipoalergénico o no, cómo es cosméticamente, y no sé, y que tenga todos los test de eficacia para UVB, para UVA, para radicales libres, para evitar la disminución de las defensas o inmunosupresión. Pregunten también si tienen certificaciones, porque hay organismos internacionales como por ejemplo la Skin Cancer Foundation de Estados Unidos que da una certificación examinando distintos productos de todo el mundo y dice, mire, sí, le voy a dar a usted el sello Active, que este sí ayuda a prevenir el cáncer de piel, si se usa adecuadamente, bla, 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 y cuando hay alta exposición. Entonces hay distintas organizaciones que te van a dar. Aquí en Chile la CONAC, la Corporación Nacional del Cáncer, el Instituto de Salud Pública, además del registro, hay un sistema que uno ingresa los productos que uno tiene para que ellos puedan como certificar la calidad y estar en el registro de elementos de protección personal certificados. Entonces, para cualquier producto que ustedes quieran, pidan todo eso, pidan los filtros, pidan los activos, pidan los test, pidan las certificaciones. Eso es como la receta de cómo yo puedo elegir, por eso es importante estudiar estos temas. Veamos cómo yo mido la eficacia de un fotoprotector para protegerme del daño por ultravioleta B, burning, que me quema, me produce eritema, y por ultravioleta A, que me produce bronceado pigmentado. Entonces, para ultravioleta B, yo mido el FPS. Entonces, cuando ustedes vean un fotoprotector que diga FPS 50 más, me está diciendo que es la más alta protección para ultravioleta B, solo para B, nada más. Entonces, como el eritema es el daño agudo, yo pongo mi brazo, le pongo fotoprotector y veo cuánta energía o cuánto tiempo necesito para producir una dosis de eritema en mi brazo que está fotoprotegido. Y tengo el otro brazo, en que es un ejemplo nomás, en que no pongo nada. Y pongo la energía y veo cuánto tiempo se demora en producirse el eritema. Como este está protegido, se va a durar más. Entonces pongamos que me demoro 160 minutos. Y este otro está no fotoprotegido, el eritema se va a producir rápidamente 16 minutos. Entonces, 160 minutos que me demoro en tener eritema, una dosis de eritema mínimo, por eso se llama DEM, dosis de eritema mínimo, en una piel protegida, dividido por 16 minutos en una piel no protegida para obtener una dosis de eritema mínimo, me da 10. 160 dividido por 16 es 10. Eso es un FPS de 10. Entonces, el FPS, otro mensaje, mide solamente la protección para ultravioleta B, solo para eso. Y me mide la cantidad de energía que requiero o el tiempo que requiero para producir una dosis de eritema mínimo, que es el eritema mínimo en una piel protegida versus una no protegida. ¿Ya? Recuérdense que nuestra guía dice que tenemos que usar 30 o 50 más. Mi recomendación es usar siempre 50 más, sobre todo de La Serena hacia arriba, y en el sur también todos los trabajadores agrícolas, los trabajadores de la pesca, etc.
Y para ver la protección para UVA, ¿qué es lo que hago? Mido el bronceado y se llama PPD, Permanent Pigment Darkening, que se produce, ese bronceado se produce después de varias horas. Y es la misma cosa. ¿Cuánto tiempo me demoro en tener un bronceado, una piel protegida? Dividida por lo mismo, una piel no protegida. Y yo voy a tener distintas formas de UVA, con círculo, con UVA 4 cruces, UVA 3 cruces, UVA con estrellitas, etc. ¿Ya? Daño, entonces estoy midiendo la eficacia de un fotoprotector para protegerme de la UVB, para protegerme de la UVA. Veamos ahora qué otro test es súper importante para ustedes siempre tener clarito, el test de la fotoestabilidad. Hay filtros maravillosos que son muy buenos, por ejemplo, para UVA son espectaculares, pero a veces no son fotoestables. O sea, viene el filtro, tengo el filtro aquí en mi cara, viene el fotón, tomo la energía del fotón, le quito energía al fotón, la libero como calor y después no me recupero, porque la molécula se desarma. Y eso puede producir radicales libres. Mira, aquí tengo un ejemplo, aquí tengo una molécula de un filtro cualquiera, este se ocupa muchísimo, la avobenzona, que es fantástica para la UVA, la avobenzona. Pero fíjense bien, cuando toma la energía del fotón, de repente se quiebra, esta avobenzona se parte en dos. ¿Ah? Y esto cuando se me parte en dos ya no está lista para tomar al próximo fotón. Y esto me puede producir más radicales libres. Entonces, ¿por qué es importante el test de la fotoestabilidad? Porque aunque un filtro no sea fotoestable per se, sí lo puedes estabilizar. Ya hay tecnología para estabilizar. Y esa es la maravilla que hacen los químicos. Entonces ustedes cuando compren un fotoprotector, vean qué filtros tiene, vean las características de los filtros, porque hay muchas características, y pidan los test. Entonces pidan el test de fotoestabilidad, porque sí, porque se puede estabilizar y ser un muy buen filtro. Hay otros que son fotoestables per se, por ejemplo, todos los bemotricinoles, bisoctrizoles, que son los Parsol o los Tinosol M, ¿qué tienen? Viene el fotón, choca con mi piel, le quito la energía, se queda como excitado, la libero como el calor e inmediatamente se recupera. Es lo mismo, pero la diferencia está en que esta reacción sucede tan rápido a una velocidad de 10 elevado a menos 12 segundos. Miren, 0,0000012. O sea, es rapidísima. Entonces no alcanza a generar radicales libres, no alcanza a desestabilizarse la molécula. Pero esto está dado por las composiciones químicas de los distintos filtros. Los filtros son buenos y no hay problema, pero hay que asegurarse que sea fotoestable. También hay otro tema que es referido a la absorción cutánea. La idea es que un filtro no se absorba a través de la piel. En Estados Unidos se usa mucho la benzofenona 3. Ya salió este artículo en el JAMA el año 2000, o sea, 2020, diga el efecto de la aplicación de los fotoprotectores en las concentraciones del plasma derivado de estos filtros. Entonces ellos tomaron distintas personas, distintos filtros y midieron cuánto era la cantidad de producto que llegaba a la sangre y también se eliminaba en orina. En la encuesta nacional de salud de Estados Unidos, que se hace periódicamente, igual que aquí en Chile, se mide en sangre y se mide en orina cuánto benzofenona 3 tienen los americanos. ¿Y qué salió? Salió por lo menos en este estudio que se detectó benzofenona 3 casi en el 97% de las muestras que se tomaron. Entonces, también hay que fijarse, benzofenona 3 no intoxica, no hay enfermedad dada por esto, está aceptado en los países, pero yo intentaría que si voy a ocupar un filtro todos los días durante muchos años, en lo posible, que aunque no se ha demostrado daño, no pase a la circulación sanguínea. Entonces también hay que fijarse en la absorción cutánea cuando uno elige un fotoprotector. Ahora, vimos rápidamente sí, fotoprotectores para tener alguna idea de los test. Pero porque como me estoy preocupando de cáncer, ¿es la radiación ultravioleta un riesgo laboral? Tenemos los carteros, tenemos los repartidores, los mineros, la gente que hace actividad al aire libre, la gente de la construcción, en la pesca, la gente que trabaja en la marina, etcétera, etcétera. Entonces, el CDC dice clarito que protege a sus empleados del cáncer de piel. Esto es en Estados Unidos. ¿Ya hay países que han reconocido cáncer de piel como laboral? Pues que sí.
Fíjense bien, aquí hay un artículo que está publicado en el 2016 y dice que la radiación ultravioleta es el carcinógeno número 1 en los trabajadores expuestos, con exposición a radiación ultravioleta al aire libre. Un momento. Por lo tanto, la prevención y el manejo de los cánceres es un desafío en la salud ocupacional y para las autoridades. En Europa, en esa época, 7 de 11 países reconocían al cáncer espinocelular como laboral. Sigamos otro artículo. Aquí tenemos este artículo cuyo título es que el cáncer de piel inducido por radiación ultravioleta natural de origen solar como una enfermedad ocupacional. ¿Cuáles son los requerimientos para su notificación y su reconocimiento como enfermedad laboral? Entonces ellos demuestran que en Alemania hay 2,5 millones de personas que tienen un riesgo aumentado de hacer cáncer de piel por radiación ultravioleta y que es muy importante que ellos reconozcan el cáncer espinocelular y las queratosis actínicas en el caso de eso como una enfermedad ocupacional. Veamos acá. Aquí hay otro artículo que es de Milon, mira, estimando la contribución de la radiación ultravioleta para producir cáncer. La conclusión del artículo completo es que dice que la exposición ocupacional a radiación ultravioleta de origen solar contribuye a aumentar la exposición total a través de la vida y aumenta el riesgo de cáncer también espinocelular. Y el exceso de riesgo apoya que los cánceres sean considerados como una enfermedad profesional. Este artículo está publicado no hace mucho también. Y acá tenemos otro. Relación entre el cáncer ocupacional y el cáncer no melanoma. ¿Se acuerdan? Melanoma era el de los melanocitos. No melanoma, vasocelular y espinocelular. ¿Qué dice? Que los metaanálisis han mostrado mucho más riesgo de hacer cáncer a los trabajadores expuestos. Y está demostrada la asociación entre la exposición ocupacional ultravioleta con el espinocelular, incluyendo para ellos las queratosis actínicas. Sigamos para acá. Entonces, este es un ejemplo más, porque bibliografía hay muchísima. La Superintendencia de Seguridad Social convocó un equipo multidisciplinario de mutualidades, de médicos ocupacionales, dermatólogos, de las universidades, de distintas instituciones y agrupaciones científicas, y se hizo toda una revisión de la literatura, y el año después se trabajó como un año en esto, y la Superintendencia de Seguridad Social el 5 de marzo del 2018 emitió la circular 153, donde dice claramente que se consideran como posibles enfermedades profesionales al cáncer vasocelular y al espinocelular. Y hay un protocolo escrito que establece claramente cómo usted va a evaluar la metodología de evaluación al trabajador de sus lesiones. ¿Qué exámenes complementarios puede tenerle para hacer un diagnóstico diferencial? ¿Es un cáncer o otra lesión? ¿Cómo se evalúan las condiciones de trabajo en el que abordan las medidas de protección tomadas por la empresa para proteger a los trabajadores de exposición? El sistema de gestión de riesgo, que fue lo primero que hablamos, súper importante para ustedes. Les van a pedir siempre su sistema de gestión de riesgo. Y después dice cuál es el procedimiento de calificación del cáncer de piel. Entonces, si se confirma el origen ocupacional del cáncer, describe todas las medidas que hay que hacer, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, la suceso hoy día legalmente dice que el cáncer de piel sí puede ser una enfermedad profesional y hay que evaluarlo. Por eso, si hay una persona que ha estado con historia de exposición a radiación ultravioleta laboral, debe ser evaluada para decir si es enfermedad común o enfermedad laboral. Entonces, esta es una diapositiva de la superintendencia, dice, la exposición a radiación ultravioleta de origen solar, ¿es un riesgo para enfermedad profesional? Veamos los criterios. Primero, la relación causal. La evidencia actualizada establece fuertemente que hay una relación de causalidad entre la exposición ultravioleta, la radiación ultravioleta solar y el cáncer de piel no melanoma. O sea, sí, existe. Segundo, criterios de relación directa con el trabajo. Los estudios epidemiológicos sí demuestran un mayor riesgo de hacer cáncer en aquellos trabajadores que están expuestos. Ya hemos visto algunos y hay muchos más. Y tercero, el otro criterio es el nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque la exposición se produce durante toda la vida del individuo. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo?
Sí, 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 desde chico que se está exponiendo, claro que sí, pero si hay una exposición ocupacional, con mayor razón hay que proteger al trabajador. Entonces, ¿cómo lo hacen? Según la bibliografía internacional. En otros países dicen que si más del 40% de toda la exposición que uno durante toda mi vida ocurre a causa del trabajo, entonces puede ser calificada como laboral. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo voy a calcular toda la exposición laboral y la exposición de una vida? Bueno, existe la metodología, esto daría, pero para un seminario completo, pero sí, existe la metodología para poder calcularlo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace como médico del trabajo frente a un paciente que tiene un cáncer de piel y yo quiero decidir si esto es laboral o no laboral? Tengo que ver cuál ha sido la exposición ocupacional que él ha tenido a través de su vida y la exposición a través de la vida, y hay tablas para esto. Si esto me sale que más de un 40%, entonces se puede calificar como enfermedad profesional. Ahora, la fórmula es esta gigantesca. Es una tremenda fórmula. Ahí está el historial de exposición ocupacional, pero me voy a fijar en estas dos cosas nomás. Uno, el factor de protección, o sea, cómo ha sido el sistema de gestión, si se han cumplido o no las medidas. Porque si se han cumplido todas las medidas, la empresa no tiene nada que ver, decir, ok, puede tener un cáncer de piel, pero yo he cumplido con todo y lo he protegido. Por lo tanto, no se le va a poder asignar a la empresa eso, en ese caso, ¿me entiendes? Y lo otro, en el fondo, es la exposición anual por ocupación, y me voy a referir a esto, a la exposición anual por ocupación. Los alemanes son súper ordenados y existe el proyecto Génesis UV. Entonces, ellos han medido, de acuerdo a los tipos de trabajo, cuánto es la exposición anual que uno puede tener. Entonces vamos a ver esta historia a través de un caso clínico. Miren, este señor de 66 años que es hipertenso, está con tratamiento, pero además fuma, y tiene esta lesión en la cabeza hace 4 meses aquí en la frente, y le pica y le molesta, entonces no le duele, pero le molesta, pero se está extendiendo. Entonces consultó a un dermatólogo por su previsión. Consultó al dermatólogo por su previsión. Isis, consígueme por favor que me vengan a enchufar el computador. Ya. Entonces, y el dermatólogo le dijo que le tomó una biopsia de cáncer y le dijo que sí tiene un cáncer espinocelular. Entonces el señor, como había escuchado que los organismos administradores pueden evaluar a estas personas, fue a consultar como una segunda opinión. Y el experto entonces y el médico hicieron la evaluación de esto y se vieron que había sido un obrero durante 40 años, que siempre se desempeñó en la construcción de carreteras y que refiere que nunca había utilizado un fotoprotector ni en su trabajo ni fuera de él, porque no le gustaba usar cremas. Entonces se hace la historia ocupacional, que es difícil, es lenta, incluso la superintendencia está haciendo una especie de un pequeño software para ir calculando y todas las exposiciones, pero hay que hacer esta historia ocupacional, que no lo vamos a ver en este minuto porque no tengo ese tiempo, pero feliz que lo veamos otras veces. Entonces, para la calificación, que ya sea laboral o común, de ese cáncer de piel, hay que reconstruir la historia ocupacional de exposición. Y tiene que haber un médico evaluador, tiene que haber un comité calificador que está compuesto por médicos del trabajo más 2 profesionales más, y un dermatólogo para el diagnóstico. Oiga, ¿es un cáncer o no es un cáncer? Para el diagnóstico clínico y además el tratamiento, porque hay que tratarlo. Y todo esto está descrito en el libro 3 de los protocolos de calificación de enfermedades profesionales de la superintendencia. Ahora, ¿qué va a pasar? Que para conocer la eficacia de la fotoprotección, ¿se acuerdan que era una parte de la ecuación que les mostré? Que dada por el empleador, ¿qué es lo que le van a pedir? El cumplimiento legal. ¿Tiene un sistema de gestión del riesgo? ¿Por qué se los digo? Porque a mí me ha pasado que de repente algunos expertos me han dicho, ¿y qué pasa si yo le doy un tubo a cada uno que de fotoprotector que se lo colocan, lo hago firmar? La respuesta es no, es un sistema de gestión. ¿Cuáles son los expuestos? ¿Cuáles son las medidas que ocupo ingenieriles, administrativas, elementos de protección y la capacitación y la supervisión de esto? Que eso es lo que supervisa la autoridad sanitaria. Entonces, existe este sistema de gestión, está en los contratos de trabajo este riesgo, existe un reglamento interno que lo mencione, porque eso está puesto todo en la guía y hay que cumplir al pie de la letra como dice.
La otra cosa que les van a pedir la información al trabajador, acuérdense el derecho a saber, están las capacitaciones 1 hora cada 6 meses, están los temas, el expositor, está firmado por el trabajador, fue hecho o no fue hecho, y los elementos de protección personal, la ropa de manga larga, los lentes, el fotoprotector, cuál, por qué, se supervisó el uso, sí o no. Eso es un sistema de gestión del riesgo y así que se va a pedir de la empresa que lo tienen que tener guardado para poder saber qué pasó con ese trabajador. Entonces, ¿cómo se mide la exposición laboral? Esto ya lo hicieron como les expliqué, los alemanes en el proyecto Génesis UV. Entonces se usó una medida que se llama SED. Esto es bien importante que la conozcan. SED, dosis estándar de eritema, así como hablábamos antes de dosis de eritema mínimo, DEM, esta es una dosis estándar de eritema que equivale a 100 joules. ¿Por qué se puso esto? Porque 100 joules, punto, me sirve para cualquier tipo de piel, piel clara, piel oscura, piel castaña, que es distinto a un DEM, porque un rubio se pone enrojecido con eritema mucho antes que una persona morena, en cambio acá no. Un SED es una dosis estándar de eritema que equivale a 100 joules por metro cuadrado. Eso es independiente del tipo de piel. Entonces, este artículo muestra exactamente la aproximación del cálculo de la exposición ocupacional durante toda la vida y está el algoritmo de cómo usted puede medir retrospectivamente qué pasó con ese trabajador en sus distintos trabajos. Se hizo dosimetría a muchos trabajadores durante mucho tiempo en distintas actividades laborales para evaluar la exposición. Y de esa manera, ocupando los SED, se hicieron construcción, agricultura, transporte, etc. Yo les voy a mostrar algunos rápidamente, nomás porque están todas. Por ejemplo, en construcción, dependiendo del tipo de trabajo, que me voy a poner mis lentes aquí, dicen, fíjense bien, que si yo tengo gente que está trabajando en la demolición o que está trabajando en los techos, tiene mucha más exposición que una persona que está manejando una máquina. Pero en general, en la construcción se ha calculado que está entre 39 CER y 581 CER en la exposición anual que tiene el trabajador. O sea, si yo he estado en la demolición siempre, todo el año, ya, tengo 581 CER. Y así dependiendo del puesto de trabajo. En la agricultura lo mismo. No es lo mismo la gente que está trabajando en el sembradío y en la recolección que una gente que está trabajando en un tractor, digamos que en una cabina. Entonces la agricultura se ha visto que está entre 126 y 395 CER, dosis estándares de eritema en la agricultura. Después vimos, por ejemplo, en la extracción de materiales también, dependiendo de los tipos de materiales que esté extrayendo, hay distintos niveles entre 81 CER y 531. La gente que trabaja en transporte, hay distintos tipos de transporte, está entre 49 y 311 CER, dependiendo de qué tipo de transporte. Y la gente que trabaja en servicios, entre 87 y 360 CER. Lo que les quiero mostrar aquí es que ya está calculado para muchas actividades económicas y muchos puestos de trabajo, cuánto es la exposición anual de eritema que tiene un trabajador en algún puesto de trabajo, y con eso uno puede ir reconstruyendo la historia ocupacional. Y con esto voy terminando. Gracias por la paciencia que han tenido. ¿Por qué nos importa tanto esto? Porque fíjense bien, este es un mapa del mundo, latitud por latitud, desde la latitud 0 en el Ecuador hasta van creciendo la latitud hacia el polo sur y hacia el polo norte. Mackenzie, que es un físico de Nueva Zelanda, ellos midieron, o sea, calcularon el índice UV de 10 años, desde 10 años, cuál era el promedio del índice ultravioleta en cada latitud en el mundo. Y lo pasaron a una escala de colores, donde los índices UV más altos, del promedio más alto, estaban en los colores rojos, amarillos, y los más bajos en los azules. Y si miramos este mapa, latitud por latitud, vemos que los índices UV son más bajos en los polos. Pero, fíjense bien, en el hemisferio sur, en el verano, ¿cuál es el lugar del planeta que tiene los índices UV más altos? Que somos nosotros.
todo lo que es el norte de Chile, el altiplano, aquí está Perú y Bolivia. Nosotros tenemos el récord de tener los índices UV más altos del planeta. A mí me ha tocado calcular esos índices UV en una tesis que hice ultravioleta en Chile, y para Putre me salió 20. 20, fíjense que la escala llega a 11, o sea, más que morado, ¿me entienden? Entonces, sí, en Chile nosotros tenemos los niveles de ultravioleta más altos del planeta en el verano, en el hemisferio sur. Por lo tanto, somos un país que estructuralmente siempre, siempre debe fotoprotegerse con todas las medidas que ya les expliqué. Y con eso quería terminar. Espero todas las preguntas que quieran tener. Encantada de contestárselas y espero haberles dado una visión global de este cáncer de piel que sí se considera como enfermedad profesional, que no todos los médicos y no todos los dermatólogos lo saben, y estamos haciendo una gran campaña para poder difundirlo, y acuérdense que es silenciosa. Esto va pasando a través de los años, pero es importante que si alguien estuvo laboralmente expuesto y tiene su cáncer, es importante que pueda acceder a los beneficios que la ley da en cuanto a los beneficios preventivos y a los sobre todo los beneficios económicos y la atención médica. Muchas gracias. Doctora Gabriela, quiero agradecer su presentación y sí, hay dos preguntas. Tenemos una pregunta de Marcelo González que dice, ¿qué dice nuestra estadística de cáncer a la piel de origen laboral? Nosotros, si ustedes me dicen cuántos cánceres de piel se han diagnosticado como laborales, nosotros hoy día no la tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en la difusión de que sí, de que se consideren los cánceres. Yo les puedo decir que tampoco sabemos cuántos cánceres de piel hay en Chile. Todos, ni siquiera, o sea, común y laboral, no sabemos. ¿Por qué? Porque el cáncer no es una enfermedad de notificación obligatoria. Entonces hay aproximaciones de cuántos cánceres hay en Chile. ¿Por qué? Porque uno puede revisar biopsias, fichas clínicas, estos registros poblacionales de cáncer que hace cada ciertos años hace el Ministerio de Salud, que es un trabajo impecable y de hormigas, porque tienen que revisar en los distintos lugares todas las fichas clínicas para tener una aproximación. Ahora, la buena noticia es que ya ahora se está haciendo el documento en que el cáncer, en todos los cánceres en Chile, van a ser enfermedad de notificación obligatoria. Así como hoy día, por ejemplo, COVID es una enfermedad de notificación obligatoria, bueno, los cánceres van a tener que notificarse. Así que esa respuesta, en 5 años más, vamos a tener alguna de esas respuestas. Pero hoy día no sabemos, y sí, sabemos que hay muchos cánceres laborales que se atienden en la salud común y que debieran ser considerados como laborales. Pero todo va tomando tiempo y vamos avanzando. Una segunda pregunta es de Samuel González y dice, buenas tardes, ¿existe alguna batería de exámenes que se puedan incluir en los exámenes preocupacionales? No. ¿Por qué? Primero, dos conceptos. El examen preocupacional no es un examen en que yo voy a decir, este señor tiene una lesión precancerosa, una queratosis actínica, por lo tanto no entra a trabajar. Eso no es así, porque el examen preocupacional es para medir tu nivel de salud, no es para discriminar a qué trabajador descontrar y a cuál no descontrar. Porque si yo tengo, aunque yo tenga queratosis actínica, si yo me estoy protegiendo, tengo un buen sistema de gestión, uso mi fotoprotector, uso barrera, y aunque esté expuesta no voy a tener exposición, porque la exposición está dada natural por el sol, pero yo puedo tener no exposición si uso manga larga, si uso sombrero, si uso mis lentes, si uso mi fotoprotección. Por lo tanto, el concepto, ¿qué exámenes le hago para decir este entra y este no entra al trabajo? Ese concepto no es válido, porque el cáncer de piel no invalida para trabajar. Lo que hace es saber que la persona es de más riesgo y con mayor razón hay que asegurarse que cumpla con la normativa. Si cumple con la normativa, no hay ningún problema. Recuerden, les dije, es una enfermedad silenciosa, va pasando a través de los años y es posible que incluso el trabajador haya salido de la empresa y después presente su lesión, porque el daño no lo va acumulando a través de la vida. De hecho, los niños se calcula, en la literatura dice que hasta los 18 años uno puede tener hasta como el 50% del daño acumulado.
y el resto lo hace después en la vida. Entonces no hay una batería de exámenes así que uno diga, ya, con esto yo me quedo solamente con los sanitos, porque si es así, mejor contratemos pura gente de raza negra. Sí, pero no, esa no es la idea es la prevención. Y si tengo una buena prevención, no tengo exposición. Si podemos trabajar, ya, usted puede tener un fondo, tener la cosecha, y puede tener a toda la gente protegida, entonces no va a tener, existe naturalmente, porque tiene un sistema de gestión, y con eso usted asegura que está cumpliendo con toda la normativa, y la exposición que esos trabajadores reciben no es laboral. Si alguno de ellos hizo un cáncer, es porque tiene exposición no ocupacional o porque la tuvo a través de la vida. Pero si usted tiene el buen sistema de gestión, por eso los puse para la calificación, cumple con la ley, el contrato de trabajo, el reglamento interno, tiene las capacitaciones, están registradas, quién las hizo, están firmadas, está el fotoprotector, qué características, hay supervisión, ningún problema. Ese caso no se lo van a asignar a la empresa. Entonces, no tengan miedo de encontrar cánceres laborales. Si la mirada es cómo hacer que la gente que sí tuvo posición laboral tenga derecho a la ley. ¿Ah? No, no es defender que no, que me van a asignar este caso, no. Si usted tuvo un buen sistema de gestión, no tienen cómo asignárselo. A eso me refiero. ¿Mm? Ya. Otra pregunta, doctora, de Charlotte Villarroel, y ella pregunta: buenas tardes, ¿se ha informado de un fallecimiento por cáncer de piel de forma laboral en Chile? No, porque no tenemos las estadísticas, no. Y Pedro González, cuando uno va al dermatólogo de forma particular, ¿es obligación del facultativo informar si cree que hay algún tipo de enfermedad profesional? No es que sea obligación dentro de una obligación legal dentro de su praxis privada. Es una comillas, obligación ética. Pero ojo, mira, esto hoy día, por ejemplo, como Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, estamos en una campaña de educar mucho a todas las organizaciones científicas y dermatólogos, y hay muchos dermatólogos que están totalmente conscientes de esto, y el tema está en que todavía esto no entra en el core de todos. Entonces, muchos dermatólogos no saben que puede ser laboral. Segundo, podrían sospecharlo, pero no tienen idea qué se hace ni cómo mandarlo, no saben cuál es el circuito. Y me ha pasado porque nos ha tocado trabajar como SOCHMED, con dermatólogos de Antofagasta, que ellos mismos han dicho, oye, yo creo que es laboral, y lo mando a uno de los organismos administradores de la ley, y le dicen, no tenemos idea cómo se hace. O sea, estamos en la etapa hoy día en que hay que difundir este conocimiento, por eso quisimos hacer esto, difundirlo para que se sepa, y tenemos que ir haciendo, digamos, el ejercicio de ir sabiendo cómo calificar un caso laboral o no laboral. Y así con el tiempo vamos a ir definiéndolo. Lo mismo pasó con hipoacusia al principio, pasó con silicosis al principio, ha pasado con muchas enfermedades. Bueno, cáncer de piel estamos partiendo. Lo bueno es que ya se sabe que hay literatura, que ya está hecho el algoritmo, y que además de eso nuestra autoridad, la Suceso, definió que sí, puede ser laboral. Entonces, ¿hoy día no está todavía? No, pero recuerden, cada vez que ustedes vean un cáncer de piel, piensen, ¿podría ser laboral? Y manden a evaluarlo. Eso no significa que la persona va a tener que salir de su trabajo para nada. Yo puedo tener un cáncer vasocelular y seguir trabajando. No pasa nada. Si es muy lento. Se mejoran todos si los pillas a tiempo. ¿Mm? Entonces no hay incompatibilidad tampoco en eso. ¿Ya? Otra pregunta de Charlotte Villarroel. ¿Es propio integrar en las clases en educación básica y media sobre los riesgos de cáncer de piel para la buena cultura de los niños, niñas y adolescentes? Así nos ayudaría en el ámbito laboral sobre la prevención y uso del cáncer de piel. Genial la pregunta, perfecto. A eso es lo que tenemos que hacer, ya aunar efectos. La SOCHIDERM, que es la Sociedad Chilena de Dermatología, ellos hacen mucha campaña de prevención del cáncer de piel también en niños y en adultos. Tienen materiales que dicen cómo comportarse. De hecho, no todos los miembros de la SOCHIDERM tampoco saben que puede ser laboral, pero no importa, estamos partiendo, acuérdense que les dije. Pero sí, los niños hay que educarlos. Recuerden que a los 18 años la literatura dice que el 50% del daño que voy a tener en mi vida ya lo tuve durante las primeras etapas. Ahora,
Eso es con toda la población como nosotros. Yo cuando era más chica no existía. No existía la fotoprotección, no existían los fotoprotectores, no existía este conocimiento. Ahora los niños y afortunadamente los padres están cada vez más atentos y hay más cultura de prevención, pero sí, hay que educar a la población para evitar la exposición innecesaria. Patricio nos pregunta si es que es posible compartir la presentación. Sí, Patricio, vamos a compartir la presentación. También estamos grabando esta presentación de la doctora, la vamos a subir a nuestras redes sociales para que ustedes puedan tenerla. Sí, es importante que nos sigan en el LinkedIn porque ahí vamos a compartir el link de descarga del video, pero también vamos a ver la posibilidad de poder enviarles a todos los que participaron en la PPT, ya para que la puedan tener. Y ayudarnos también a difundir esta información, que es súper importante prevenir y educar en nuestros lugares de trabajo. Y tal y como hizo Charlotte la última pregunta, y como bien respondió la doctora Ariela, es muy importante educar a nuestros niños, educarlos desde la casa, desde que son muy chiquititos, porque es más fácil de que aprendan los hábitos. Entonces es importante enseñarles a usar el protector solar, a no exponerse en los horarios de mayor radiación ultravioleta, que utilicen la ropa adecuada, que utilicen sombrero. Es súper importante para esos trabajadores del futuro. Recuerden que hoy día, afortunadamente, ya para los niños existen estos trajes de baño que son poleritas con manguita larga y son baratos, ahora ya no son caros, ya no existe ese traje, ya no se usa tanto ese traje de baño solito en que tenía todo descubierto su espalda, no, el niño en la playa tiene que estar con manga larga. Hoy día es distinto, hoy día tenemos más radiación que la que había 40 años atrás. No sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta acá la webinar. Les agradezco a todos su participación y también su interés. Y una vez más quiero agradecer a la doctora Gabriela Moreno por esta excelente presentación, fue muy clarita, y vamos a ir haciendo más actividades de este tipo, más webinar, para poder llegar con información y contenido técnico de calidad a todos ustedes, ¿ya? Así que síganos a través de nuestro LinkedIn, que ahí vamos a ir subiendo las fechas de las próximas webinars. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctora, hasta pronto. Un gusto, hay que difundir el conocimiento, ocupen esta presentación, ocúpenla, eduquen y hagan todas las preguntas que quieran. Nosotros vamos a tratar de contestárselas con la mayor